llegar a ese país no fue muy fácil. Llegué aquí sin hablar inglés, con el shock cultural. Armando Ibáñez relata su crónica como inmigrante en Estados Unidos, lugar donde con mucho esfuerzo se ha convertido en cineasta y donde ha podido sincerarse. No le decía a mi familia ni a nadie que yo era gay, que mi orientación sexual era diferente y tampoco le decía a nadie que era indocumentado porque había mucha vergüenza. Y que a pesar de aún no poder arreglar su estatus migratorio, puede llevar una vida funcional. Entonces yo pienso que si yo no hubiera recibido uh, recursos, ayuda con un terapeuta, yo pienso que yo ahorita estuviera viviendo en las calles, tal vez estuviera sobrellevando mis problemas con alcohol o con drogas. Esto es Crónicas Inmigrantes, el podcast de noticias para inmigrantes. Este podcast llega gracias a Vida Diaria, un curso de inglés creado por inmigrantes que te ayudará a ganar confianza y perseguir tus sueños en Estados Unidos. Visita revolutionenglish.podia.com y usa el código Crónicas15 para obtener $15 de descuento en tu curso. La página es revolutionenglish.podia.com. Gracias, Vida Diaria de Revolution English. Hola amigos, gracias por conectarse a Crónicas Inmigrantes una vez más. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Armando Ibáñez, quien se encuentra aquí con nosotros. Gracias por aceptar esta entrevista. Tienes una historia, sabemos, muy interesante. Tu historia de migración creo que va a inspirar a muchos. Y me gustaría que empieces dando un resumen de lo que haces y de lo que has pasado, ¿no? Como inmigrante. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Armando Ibáñez. Soy un cineasta. Actualmente me dedico a producir, a dirigir, editar videos y producciones independientes de cine. Mi trabajo es algo que me apasiona y me encanta, pero poder haber llegado hasta ahí fue muy difícil. Yo actualmente vivo como migrante indocumentado en Estados Unidos. Llegué a este país desde hace 20 años y llegamos porque pues teníamos una vida muy dura en México. Soy de Acapulco, Guerrero, México. Y llegar a ese país no fue muy fácil. Llegué aquí sin hablar inglés, con el shock cultural y de repente darse cuenta que hay mucha soledad al principio. Aunque estés con tu familia, pues obviamente llegar a un país diferente, a un lenguaje diferente, cultura diferente, todo totalmente diferente. Hay mucha soledad, no saber defenderte, no saber cómo hablar, no saber a dónde ir si necesitas ayuda. Entonces, pues ha sido un largo trayecto para yo poder llegar a donde estoy ahorita, que me encuentro, pues, aunque como inmigrante indocumentado, creo que gozo de ciertos privilegios ya después de haber luchado por unos 20 años. Sí, claro, y eso es una parte muy interesante, ¿no? Que vamos a estar tocando, que a pesar de estar como indocumentado más de 20 años, Armando ha podido lograr muchas cosas y creo que eso va a inspirar a muchas personas. Ya nos dijiste que eres de Acapulco, Guerrero. Me gustaría que empecemos contándonos un poco de tu niñez en México, en Acapulco. Ay, pues mi niñez, hay mucho que contar, pero pues, crecí en esa ciudad hermosa que todo el mundo ha visto en televisión, en películas, pero cada vez que yo le digo a alguien, yo soy de Acapulco, la gente se me queda viendo, o me han dicho, lo más común que me dicen es, ¿qué haces aquí si eres de esa ciudad tan bonita? Pero la gente como que se imagina que uno estaba viviendo al lado de la casa de Luis Miguel o era vecino de la casa de Elizabeth Taylor, o sea, no, nosotros vivíamos en las colonias donde vive toda la gente trabajadora que va a trabajar en la zona turística todos los días, en Acapulco, pero en la parte donde vive toda la gente trabajadora. Y es una parte que yo nunca he visto en televisión, ni en cine, ni en las noticias, solo en las noticias cuando pasan cosas malas. Entonces, pues ahí fue donde crecimos con mi madre soltera. Fueron años muy, muy difíciles, el no tener nunca acceso a absolutamente nada. Como mi madre era soltera, pues yo vivía con diferentes familiares, con mi abuela, con mis tíos, con mi tía. Entonces, mi madre se vuelve a casar cuando yo tenía como 10 años. Y porque seguíamos viviendo en extrema pobreza, pues mi madre y su esposo decidieron que teníamos que probar suerte en Estados Unidos, yéndonos para el norte. Yo en la calle donde vivíamos recuerdo que poco a poco íbamos viendo cómo el padre de cada familia iba desapareciendo.
Y ya después, semanas después, nos enterábamos que esa persona se había ido al norte. Entonces, en esa calle, pues, había muchísima gente, padres, o hermanas, o mandaban a traer a la familia, a los hijos, y se iban yendo para el norte. Y ¿Y entonces, eso lo pues viste de nosotros, niño o justo antes de que tú emigres? no, eso lo vi durante toda mi vida. Ah, ok. Pero yo pienso que tengo más recuerdos conforme ya estaba yo en la adolescencia. A los Sí. 15, 16, 17 años ya era más común yo notarlo, o tener un conocimiento más de lo que era migrar al norte. Ujú. No conocimiento de lo que significaba estar aquí en el norte, pero conocimiento de que la gente abandona su país, su ciudad, para irse a probar a buscar una Claro. mejor vida. Entonces, pues yo nunca imaginé que nos iba a tocar a nosotros porque no teníamos a nadie, no conocíamos a nadie acá. Y usualmente la gente pues conoce a alguien, tiene familiares. Entonces nosotros no conocíamos a nadie, pero el esposo de mi mamá encontró a una persona que le pudiera ayudar y fue así como lograron venirse a este país. Primero mi familia y después yo. Me vine en el año 2000. 2000. Nos has contado un poco de tu niñez y dices que no era tan fácil. ¿Recuerdas cómo era ir a la escuela, conseguir alimentación, en Acapulco? Pues, ¿sabes? Ah, la alimentación pues es difícil porque uno casi no come, ¿verdad? Y me acuerdo Mm, que nosotros para tomar, hay una anécdota con la que actualmente nos reímos con mi mamá, que cuando queríamos café con leche, con crema, como le dicen aquí, este, mi mamá me revisaba cuánta leche le iba yo a poner al café y me decía, no, no, nada más tienes que pintar el café con un poquitito y ya para que nos durara la leche. Y yo siempre le quería poner más, pues de niño, y mi mamá no me dejaba porque la leche nos tenía que durar toda una mm, semana. Entonces, eso ahora nos reímos de eso porque, o sea, eso era una regla básica, para sobrevivir con la comida que te durara, ¿sabes? Encuentras maneras de alimentarte con lo poco que tienes, pero, o sea, los recursos, el ir a la escuela, yo recuerdo que vivía muchas injusticias en todos lados, pero yo recuerdo ir a la escuela en la primaria a los 8, 9, 10 años, ya en la secundaria a los 12, 13 años, y recuerdo que las reglas eran muy injustas, las reglas de educación, las exigencias de educación. Yo recuerdo que en la secundaria tenía compañeros que no tenían para zapatos y llevaban guaraches de vestimenta, y las reglas de la escuela era de que tenías que llevar zapatos negros para las clases, zapatos de deporte, tenis, shoes para la clase de educación física, y ahí había personas que no tenían ni para comer, no tenían ni para zapatos, y entonces, ¿qué era lo que hacían? Que dejaban de ir a la escuela por no cumplir con las exigencias que el sistema de educación tonto, absurdo, ilógico tiene. Entonces yo siento desde niño que yo podía, como cuestionar o sentirme incómodo con reglas absurdas, cuestionar la injusticia, pero yo sentía que yo no tenía voz, yo ujú. sentía que no podía hablar. Yo recuerdo que los maestros hacían mucho rifas, que vamos a rifar una bicicleta para colectar fondos, no sé para qué. Y entonces nos daban boletos, 10 boletos a cada alumno, y si él no podía vender los boletos, entonces decían los maestros, pues entonces no regreses a clases. Y yo recuerdo Wow. que entonces los alumnos no regresaban a clases, dejaban la escuela. El uniforme igual, tenían que llevar ciertos uniformes. Entonces, por reglas absurdas, los alumnos no... Yo recuerdo que tenía una maestra que empezó a vender yogures que ella hacía en su casa y los vendía a una cifra, o sea, muy alta, nadie la alcanzaba. Entonces, si no comprabas los yogures, te reprobaba de la clase. O sea, tengo anécdotas para Qué contar loco. de lo más absurdas. O la maestra de inglés que te hacía exámenes de inglés sin enseñarte inglés. Entonces tú tenías que ir a la escuela ya sabiendo inglés. Entonces Oh, todo el mundo reprobaba porque nadie hablaba inglés, pero nadie podía cuestionar el sistema de claro. educación. Yo quiero creer que eso ya ha cambiado. Sí. No lo dudo, pero no sé cómo esté. Oh. Hace más de 20 años que no regreso al Y país, pero también, fueron sí, muchas injusticias. de cierta Ajá. forma es un círculo vicioso para todos, ¿no? Porque así como ustedes, a los alumnos se les hace difícil poder comprar sus uniformes, probablemente los maestros también
se les hacía difícil mantenerse, por eso tenían que vender esas rifas y poner en una situación difícil a los padres y a los niños. Sí, qué incómodo. Entonces, pues entiendo un poco mejor por qué tu familia tuvo que tomar esa decisión, ¿no? De emigrar a Estados Unidos. Y me dices que primero lo hicieron tus padres, ¿no? Sí, y ya después, yo migré un año A los después, 18 años. a los 18 años. ¿Cómo Correcto. fue esa decisión? ¿O tú ya sabías o tu mamá te dijo te vienes? ¿Cómo fue? Pues mi mamá por teléfono me explicó un poco de lo que era, porque yo creo que ella sabía o tenía el presentimiento de que yo quería hacer un poco más, Ujú. seguir estudiando, cuando me refiero a eso. Yo pienso que ella sabía lo que yo quería, que quería hacer más, no nada más trabajar, quería seguir estudiando. Entonces ella pues me dijo que si yo me venía para acá, yo no, tal vez no iba a tenerla. No, me lo dijo por seguro que no iba a tener la oportunidad de estudiar. Yo no tenía el conocimiento, yo era muy joven, yo creí que iba a comer al mundo, que iba a conquistar al mundo. O sea, yo decía, no, eso no es cierto, yo lo voy a lograr y no sé qué. Entonces yo no tenía ni idea lo que era vivir como migrante indocumentado. Llegas acá a mis 18 años y al mismo tiempo pues yo siempre había estado ocultando mi identidad porque yo hace 10 años salí del closet como gay, pero o sea, en México lo único que viví fue puro machismo, lo único que viví fue pura violencia hacia las personas de la comunidad LGBTQ. Entonces no había representación, no había todo lo que ya ha habido ahora, que no es todo lo que necesitamos mucho más, pero en ese entonces yo nunca tuve personas que me alentaran, que me dijeran, hey, no hay nada de malo con ser quien eres. Yo lo único que tenía era una sociedad entera en contra de mí, diciéndome, quien tú eres está mal. Entonces pues yo siempre viví con miedo. Entonces llego a Estados Unidos y me encuentro con que tienes que ocultar tu estatus legal y tienes que seguir ocultando tu identidad. Entonces yo vivía como que en dos closets. No le decía a mi familia ni a nadie que yo era gay, que mi orientación sexual era diferente y tampoco le decía a nadie que era indocumentado porque había mucha vergüenza. Entonces, en mi parte, entonces pues fui a la escuela de inglés porque me dijeron que si quería tener un mejor trabajo que fuera a aprender inglés, pero se me hizo muy, muy difícil. Entonces yo iba a la escuela de inglés por unos meses y me salía, regresaba al año y me salía, regresaba 2 años, entonces duré muchos años, 10 años para completar todos los niveles de inglés. Y retomando un poco tu migración a Estados Unidos, ¿tu mamá te dijo cómo iba a ser? ¿Cómo fue? ¿Cruzaste la frontera? Sí, crucé pues es que no, la verdad no me lo dijo. Ujú. En sí era como que una regla de que todos hablan de cruzar el desierto. Entonces, pero nadie habla de, ahora sí que de lo que significa cruzar el desierto, ¿sabes? Yo pienso que las personas que emigramos, estamos en un proceso de Ujú. sobrevivencia que ni siquiera tenemos la oportunidad de reflejar o de analizar el peligro que eso representa. O sea, eso es algo que no, ese es un privilegio. El analizar el peligro que representa cruzar el desierto es un privilegio. Y yo pienso que las personas que cruzan el desierto no lo tienen. No tienen ese privilegio de decir, está bien, tengo Claro. una opción. No tienen opción, ¿sabes? No hay opción. Entonces, pues, como no hay opción, pues nadie lo platica, nadie habla, nadie dice está peligroso, con cuidado. O sea, yo nunca escuché esas palabras ni de nadie. Entonces, te das cuenta ya cuando pues vas cruzando el desierto. Entonces, pienso y es algo tan normalizado que yo pienso que para mí pasaron muchos años para darme cuenta que las personas están arriesgando su vida. De hecho, la gente no habla. En ese entonces no hablaban de, corres el riesgo de perder tu vida, o hay personas que se han muerto, o hay un promedio de 150 personas que mueren al año. O sea, nadie habla de eso. Entonces, pues tú lo ves así como que voy a cruzar el desierto y punto. No ves un peligro. Pero cuando tú lo hiciste, ¿tuviste alguna situación que te incomodó? No, afortunadamente no. Pues
no quiero andar, andar mucho en detalles, pero pienso que la pasada, como le llaman, am, no fue tan dura como la que han tenido muchos otros. Yo pienso que la mía fue, digamos, que yo en algún momento yo no sentí como que aquí ya me quedé o estoy en peligro. Entonces yo pienso que la mía, yo corrí con mucha suerte al cruzar con un grupo de personas el desierto. Qué bueno. Entonces ya sabemos que llegaste a Los Ángeles porque ahí estaba tu mamá y empezaste a estudiar inglés. Me imagino que tuviste que, tú dices, no, me quería comer al mundo, pero me imagino que tuviste que empezar a trabajar de inmediato. Pues sí, te das cuenta que llegas, este, llegué a Estados Unidos y empecé a trabajar en un restaurante. Me acuerdo que entraba en un restaurante de comida rápida, entraba a las 4 de la mañana, me compraron una bicicleta, este, y me levantaba a las 3 de la mañana y manejaba la bicicleta por media hora para llegar al restaurante. Y yo recuerdo que desde que yo empecé en este trabajo, yo decía, yo no quiero esto es muy duro. Y llegar a la cocina y trabajar bien duro y no tener experiencia y no saber trabajar aparte. O sea, no saber lo que es el trabajo duro, y acoplarte y tener que acoplarte a lo que es el trabajo duro porque, o sea, o te acoplas o te quedas y o sea, la gente no te enseña, la gente te critica, los compañeros de trabajo. Entonces yo era como que muy inocente, Ya. era muy inocente en ese sentido. Entonces, pues me tuve que adaptar así, porque si no, no sobrevives. Me tuve que adaptar y así fue como fueron los primeros, años. Al mismo tiempo que iba aprendiendo inglés, pues me iba subiendo yo ahora sí que ¿cómo le llaman? De rol, de posición en los restaurantes. Entonces yo de cocinero, lavaplatos, preparador, trabajé todas las posiciones atrás de la cocina y eventualmente trabajé en otro restaurante, trabajé en varios restaurantes de comida china, pollos rostizados, comida mexicana, de todo. Y conforme iban pasando los años, ya yo cumplía 20, 21 años, ya empecé a trabajar este, de cajero hasta de shift Era como, leader. como un ascenso, ¿no? Sí, iba como que poco a poco lentamente iba ascendiendo en Ujú. posiciones, sin yo darme cuenta, porque yo recuerdo que a mí me preguntaban, ¿hablas inglés? Yo decía, no, pero ya hablaba el inglés básico para ser cajero en un restaurante. Entonces Claro. recuerdo que alguien me dijo, no, tú ya hablas inglés, tú tienes que ser cajero. Y a veces ser también el no creer en uno mismo, ¿verdad? Y poco a poco, conforme iban pasando los años y yo iba aprendiendo más inglés, pues me iba moviendo en el restaurante, en la industria de comida rápida. Y yo veía los restaurantes de comida completa donde hay meseros como algo inalcanzable. Yo lo veía así como que, wow, el sueño americano. Y yo lo veía como que yo no podía nunca llegar ahí porque lo veía como algo inalcanzable. Entonces, pero eventualmente probé suerte y terminé trabajando de busboy en un restaurante de servicio completo. Y después de busboy, me subieron a mesero, a bartender y fue ahí donde he trabajado la mayoría de años de mesero de mesero básicamente en restaurantes. Y esas son algunas de las cosas que he visto capítulos de tu serie Undocumented Tales. La pueden encontrar en YouTube para quienes quieran verla. Y es como una mezcla de tu historia con otras historias, ¿correcto? Sí, 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 correcto. Bueno, Undocumented Tales es una serie que se puede encontrar en YouTube acerca de la vida de un muchacho migrante indocumentado y gay, que trabaja en restaurantes y um, pues obviamente yo la creé basada en experiencias que yo he vivido, en experiencias que le han pasado a la comunidad, a amigos, a familiares, a compañeros de trabajo, pero yo siempre he amado el cine. Yo desde que crecí, Ujú. desde niño, siempre he amado el cine. El cine para mí ha sido un escape de la realidad en la que yo vivo. Yo sueño, respiro cine, películas, me hacen escaparme de todo. Y eventualmente pues empecé a crear la serie y yo no estaba conforme o no estaba a gusto con los proyectos que crea Hollywood.
los medios de entretenimiento principales que crean especialmente las historias sobre la comunidad migrante. Entonces, yo sentía que siempre nos victimizan y es cierto, nosotros pasamos por muchísimos vivencias difíciles, ¿sabes? Tenemos muchos obstáculos, muchas barreras para sobresalir y tener una vida como las demás personas en este país. Pero a pesar de todo eso, nosotros nos levantamos todos los días y seguimos luchando a pesar de vivir en un país que niega nuestra existencia y no solo eso, que nos quiere hacer ver que somos de lo peor. Nos quiere hacer sentir como que somos menos que seres humanos. Entonces yo quería crear esta serie para mostrar el otro lado, para mostrar el lado bello, qué tan hermosa es la comunidad migrante, ¿sabes? Yo quería mostrar eso, quería mostrar también que hay una presión, en este país hay una presión sobre la comunidad migrante de que si quieren que les demos papeles, tienen que hablar inglés, tienen que ser personas ejemplares, tienen que ser personas perfectas. Y la perfección no existe, una persona perfecta no existe. Pero en la comunidad migrante ponen todas esas expectativas imposibles de cumplir, ¿sabes? Imposibles de cumplir. Entonces yo creé la serie con personajes humanos, personajes que cometen errores, personajes que no son perfectos, personajes como yo y como mis familiares, como mis amigos. En la serie hay mucha comedia porque quería yo abordar eso. La gente cree que, incluso cuando me hacen entrevistas, me han hecho otras entrevistas personas periodistas me han dicho, pero ¿por qué incluiste tanta comedia? Porque estamos tan acostumbrados a ver a la comunidad migrante llorando que la audiencia está acostumbrada tanto a eso, a la victimización, que no se dan cuenta que nosotros, a pesar de todas las barreras, seguimos adelante y seguimos buscando felicidad y seguimos buscando, celebrando la vida, celebrando cumpleaños, vamos al parque, nos enamoramos, tenemos sexo, nos echamos unas cervezas, qué sé yo, ¿sabes? Y eso nunca, Hollywood nunca lo muestra, solo muestra que nosotros estamos llorando las 24 horas. Entonces yo quería mostrar, en la serie ves las barreras y los obstáculos, pero también ves la resiliencia. Y la resiliencia es la fuerza que sacamos de nuestras entrañas para poder seguir adelante a pesar de la adversidad. Claro, sí, les recomiendo verla, es muy interesante y pues refleja mucho de lo que tú has vivido, ¿no? Cuéntanos cómo fue llegar a Estados Unidos y enterarte de que eras diferente, no solo por tu orientación sexual, que estaba oprimida en ese momento, sino también porque no tenías papeles y no podías hacer probablemente todo lo que planeabas, ¿no? Um, pues sí, yo llegué a los 18 y todos mis 20 yo me la pasé ahora sí que un poco deprimido, triste, porque yo sentía que mentía a todo el mundo. Si unos amigos me invitaban a salir, me daba pena porque yo decía yo no tengo una identificación y la identificación mexicana no te la aceptan en un club. Ah, si me preguntaban si tienes novia, yo decía no, no tengo, pero la ansiedad que te provoca al decir no tienes, o el tener que explicar, o el tener que mentir, el tener que encajar en una sociedad. Entonces, todos mis 20 yo decía, bueno, pues me la voy a pasar trabajando en un restaurante toda mi vida y probablemente me voy a casar y voy a tener hijos. Y fue hasta el año, cuando yo cumplí casi cerca de 30 años, cuando yo empecé a ver en televisión un movimiento de migrantes indocumentados que estaban protestando perdón, un movimiento de migrantes indocumentados que estaban protestando en las calles alrededor de todo el país. Era un movimiento de jóvenes que querían hacer cambios y demandaban cambios, exigían cambios. Y entonces yo cuando los vi, yo dije, ¿quiénes son? Yo quiero conocerlos, yo soy indocumentado, yo nunca he visto a gente que grite indocumentado sin miedo. Y eventualmente fui a las protestas, conocí a muchas personas y me di cuenta que todo este movimiento de jóvenes, la mayoría se identificaban como gay, lesbianas, queer, bi, trans. Y fue la primera vez a mis 30 años que yo sentí como que yo pertenecía a un mundo, que yo me sentía bienvenido, que yo me sentía en casa. Y yo dije, wow, siento que pertenezco aquí. Fue un sentimiento tan bonito y fue tan bonito porque la gente heterosexual, ellos crecen en comunidad, porque
predominantemente el mundo es heterosexual y lo siguen promocionando como heterosexual. Entonces yo nunca había sentido eso, yo nunca me había sentido bienvenido, nunca me había sentido en casa, yo nunca no sabía lo que era el significado de comunidad hasta que yo conocí al movimiento de activistas indocumentados y LGBTQ. Y fue ahí donde me di cuenta que muchos de ellos estaban yendo a las escuelas, aquí en Los Ángeles, en California, estaban yendo a colegios, a universidades, logrando, obteniendo títulos en diferentes campos, desde la salud, la política, las artes. Y fue ahí cuando yo dije, me pregunté, dije, ¿qué sí yo puedo ser como ellos? Yo quiero ser como ellos. Y fue así que decidí regresar a la escuela a terminar mi GED, el equivalente de high school, y después de una gran lucha logré ser aceptado en el colegio, y en el colegio decidí que quería estudiar cine. En el colegio ofrecía la carrera de cine y yo no sabía cómo le iba a hacer después de graduarme, pero yo quería estudiar mi pasión, lo que tanto me había apasionado y que yo creí que no era posible. Yo crecí creyendo que el cine y las artes eran solamente para los gringos o para la gente rica, no para mí. No, yo nunca tuve ese lujo de soñar con que yo podía ser cineasta hasta que yo entré al colegio. Y poder graduarte, ¿cómo te sentiste? O sea, siendo indocumentado, habiendo eh, podido sobrellevar tantos baches que te dio la vida. ¿Cómo fue ese momento? Para ti y para tu mamá también me imagino. Pues sí, fue muy, muy bonito, mi mamá muy orgullosa. Yo associates, me gradué con un Ujú, associates, y usualmente duran 2 años, 3 años, no, yo duré 6 años porque fue muy claro. duro. Mis calificaciones nunca fueron A's, fueron B's y C's. Fue muy difícil navegar en el colegio porque yo a veces no quería hablar en clases Mm, porque me sentía muy inseguro por mi inglés, por mi acento. Yo decía no me van a entender los maestros o los compañeros. No sabía usar una computadora, no sabía, ya estaba yo en cine y tenía que grabar, no sabía usar absolutamente nada. En las clases de biología no sabía usar absolutamente. Yo sentía que todos ya estaban sumamente avanzados y yo estaba muy, muy atrasado. Entonces, cada clase fue muy difícil para mí, pero yo estaba siempre muy contento, aunque me atrasé mucho, reprobé mi clase de matemáticas como 3 veces. yo también. Entonces, yo hablo mucho de eso y es muy importante hablar de eso. ¿Sabes por qué? Sí. Porque tenemos mucha representación de comunidad migrante indocumentada que dicen, yo soy lo mejor, yo aprendí Ah, inglés, yo no tengo récord criminal, yo no esto. Y lo que no nos damos cuenta es que cuando promocionamos esa narrativa del buen inmigrante, pasamos atropellando a muchísimos que no van a mm, cumplir con esa narrativa, ¿sabes? Entonces, a mí también se me hacía difícil porque yo era lo poco que veía en televisión, en las noticias, era eso, los buenos inmigrantes. mm, Entonces yo decía, pues, o sea, yo nunca voy a ser un activista, yo nunca voy a poder hacer un cambio si soy de lo peor, si soy lo más bajo, si soy una vergüenza para la comunidad migrante indocumentada. Pero creo que a lo largo de los años y a través de mis amigos he aprendido que somos humanos y es por eso que en mi serie también mi personaje reprueba la clase de matemáticas, ¿sabes? Porque yo navegué el colegio y me costó mucho trabajo, pero me gradué con B's y con C's, pero me gradué. Y algo muy importante que yo he aprendido en mi vida y que me encantaría que las personas que están escuchando esto se queden con esto, es que mi vida cambió cuando yo me dejé de comparar con las demás personas. ¿Sabes? Cuando yo me dejé de comparar con las demás personas porque me di cuenta que yo tenía mis propios obstáculos, mis propias barreras, mi propia lucha y muchas otras personas probablemente no tienen otras luchas tan grandes como las que yo tengo o más. Entonces cada quien tiene su propia lucha. Entonces yo dije, pues yo voy a hacer el colegio y me voy a graduar paso a pasito. Y fue en ese entonces que el graduarme después de 6 años, pues fue un momento de mucho orgullo, aunque yo no quería como promocionarlo. En aquel entonces me sentía muy mal. Recuerdo que el día de mi graduación vinieron dos amigos a mi apartamento, a mi casa, perdón, y yo tenía, como le llaman, la bata que te pones. ajá. La túnica, La, ba- el cap sí, and la gown. túnica. Sí, yo tenía túnica, la bata y el gorro que te ponen para la graduación y me dijeron, pues es que tienes que postearlo porque es una gran lucha Ujú, para toda la comunidad. Y yo les dije que yo me sentía muy mal porque había mucha gente que no puede ir al colegio, que no han podido aprender inglés.
que no tienen el privilegio que yo tengo. Entonces yo me sentía, había mucha culpabilidad de mi parte. Pero pues mis amigos me dijeron que al contrario, que representaba mucho para mí, para mi familia, para la gente, para mis amigos. Entonces fue que yo posteé una foto en Instagram, me acuerdo, y fue como que la foto que más le han dado likes a la gente, pero fue un momento, más que nada, yo quería que mi mamá me viera graduar, que mi mamá me viera caminar, con la graduación. Entonces fue una celebración, me fui con mis amigos a celebrar el siguiente día, fue algo muy grande y muy bonito. Y antes de graduarme fue cuando yo no sabía qué hacer, porque yo decía, si me gradúo, no voy a poder ir a trabajar a los estudios por mi estatus legal. Entonces una amiga una vez me dijo, ¿has visto la serie de YouTube que se llama Awkward Black Girl? Es sobre esta chica que se llama Issa Rae, que ella escribió la serie y sobre sus experiencias y está muy bonita. Entonces yo empecé a ver la serie y la serie me inspiró tanto que yo dije, ya sé qué es lo que quiero hacer. Quiero empezar una serie para YouTube acerca de mis experiencias, las experiencias de mi gente, que cuente las barreras, la lucha, pero también que cuente lo bonito de mi comunidad, que muestre que todos los chingones que somos. Y fue así como que yo empecé a decirle a amigos, oye, quiero empezar una serie, y hay personas que me decían, yo tengo una cámara, te la presto, o mi tío tiene un restaurante, déjame le pregunto si te deja grabar. Y fue así como yo escribí un episodio de 7 páginas. Después escribí un segundo episodio de 15 páginas y lo grabé sin dinero. La producción fue muy mala, el sonido se escucha mal, las cámaras eran de diferente tipo, pero y yo corté unos pequeños clips que puse para promocionar en Facebook, en Instagram, en social media, y la gente respondió, la gente empezó a responder, a decir, hey, me encanta, quiero ver la serie, quiero ver la serie, y personas de diferentes estados del país empezaron a mandar mensajes. Estrené la serie, los 2 capítulos en YouTube, y después la gente decía que querían ver más, entonces yo empecé a escribir más capítulos. Los grabé sin dinero, fue muy difícil conseguir ayuda, conseguir equipo para la segunda temporada. Y ya al planear la tercera temporada empecé a aplicar para grants, para becas que ayudan a migrantes indocumentados en las artes, diferentes becas. Gané una beca, creé una campaña en GoFundMe, y como ya había una audiencia, pues la audiencia donó para la serie. Entonces yo estaba creando ya la temporada 3, y al mismo tiempo hay personas, porque yo estaba envuelto en el activismo, recordemos, mucha gente me empezó a contactar a decir, hey, estamos trabajando en un video, queríamos saber si lo puedes editar. O me decían, oye, va a haber un evento, ¿crees que lo puedas grabar? Entonces, sin yo darme cuenta, la serie era mi red de trabajo, era mi network. Claro. Fue lo que me empezó a sacar trabajo. Entonces yo todavía no me graduaba del colegio y yo ya estaba trabajando de editor, ya estaba trabajando de camarógrafo, de videógrafo, ya estaba dirigiendo, ya estaba creando la serie, ya estaba creando la tercera temporada de... Hay un recuerdo muy bonito que tengo, era cuando el día de mi graduación, yo estaba el día de mi graduación, yo estaba en medio de las grabaciones de la tercera temporada de la serie. Oh. Y recuerdo que la graduación es tan larga cuando empiezan a dar los nombres de cada persona. O sea, eran como 300 graduados. Entonces yo estaba como que al final. Entonces cuando empezaron a nombrar a las personas, yo lo que tenía que hacer era ponerme a responder emails ahí mientras estaba yo sentado, porque era tanto el trabajo que tenía Claro. yo de creando la serie, que yo estaba respondiendo emails mientras yo me estaba graduando. Y mis amigos me estaban respondiendo, oye, ¿que no te estás graduando? Y yo decía, sí, pero están dando los nombres, todavía no pasan el mío, entonces Claro. estoy aquí respondiendo correos electrónicos. Pero fue algo muy bonito. Entonces actualmente tengo ya... estamos a punto de estrenar la cuarta y final temporada de la serie, y esto es más que nada porque viviendo como indocumentado, hay veces que hay veces que quieres luchar duro, hay veces que te sientes invencible, que quieres llegar muy lejos, y hay otras veces que hay circunstancias, incidentes que te recuerdan que no puedes llegar lejos. Entonces, para mí, ser indocumentado es como que a veces te levantas con unas ganas, y hay veces que no te quieres levantar de la cama porque sientes que nada tiene sentido. Yo hubo muchas veces en mis 20s, por estar viviendo en 2 closets, que yo sentía que nada tenía sentido, que cuál era el punto de estar vivo. Yo sentía como que me quería rendir. Entonces yo creé esta serie para alentar a mi gente, para que la vean y se rían y lloren y sanen y se sientan y sepan que no están solos ni solas, que habemos una comunidad muy grande y que todos estamos resistiendo poco a poquito.
Y esos sentimientos es algo que en lo que sigues trabajando, me imagino, pero me contabas que te sentías muy mal, que estabas en una depresión debido a estar en dos closets. Eh, en esos momentos, ¿cómo te sentías? ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba? ¿Qué había en tu corazón por esos motivos? Pues Pues en sí yo sentía como que nada tenía sentido porque yo decía, esto es lo que vamos a hacer siempre escondiéndonos. Entonces, pues yo ya me había graduado, ya tenía 3 temporadas de la serie, ya tenía una comunidad, ya había salido de los dos closets, pero aún sentía yo que tenía mucho que trabajar, que tenía mucho que contar. Entonces, gracias a un programa que apoya gracias a un programa creado por una organización que apoya a migrantes indocumentados, esa organización creó un programa para brindarle salud mental, terapia a la comunidad migrante indocumentada. Yo me inscribí en ese programa, estuve en lista de espera y cuando me aceptaron empecé a recibir ayuda mental, servicios de ayuda mental. Empecé a ver una terapista una vez al año y este fue donde yo pues conté mucho sobre el dolor con el que vivía, el dolor de la injusticia, los traumas que crea la pobreza, el cruzar la frontera, el vivir aquí como indocumentado, como gay. Yo pienso que a mí lo que más me llevó a terapia fue el ya no soportar tanta injusticia, vivir con una sociedad con tanto odio hacia personas que desconocen, que no conocen. Entonces, pues en terapia a mí me ayudó mucho porque yo descubrí que la salud mental es igual que la salud física, es igual de importante, porque si tu salud mental no está bien, tú no puedes seguir con tu vida. No, no puedes tener una vida saludable. Si tú tienes un accidente y te rompes la pierna, o sea, no puedes ir a trabajar, no puedes salir, no puedes caminar, no puedes tener una vida completamente saludable. Es lo mismo que pasa con la salud mental. Pero tenemos en nuestra comunidad mucho estigma de que la gente no cree en los traumas, no cree en la depresión, no cree en los pensamientos suicidas y tendemos mucho a juzgar y decir, pues yo trabajo, pues yo sigo adelante, a mí nunca me da eso, entonces, pero eso es porque nunca nos hemos dado cuenta, pero yo pienso que todos tenemos de Sí, todo. La claro. salud mental es igual para todos. Entonces, es por eso que yo pienso que tenemos muchos problemas de personas que viven en las calles sin vivienda, los homeless. Yo pienso que tenemos por eso muchos problemas de adicciones y de alcoholismo, porque desgraciadamente en nuestra comunidad hay mucha pobreza y la comunidad, gente de color en general, hay mucha pobreza y cuando tenemos problemas mentales, la única manera de sobrellevar nuestros problemas es con alcohol, con drogas, con recursos que tenemos, con malos recursos que tenemos a la mano. Y el recurso de la salud mental no lo tenemos a la mano, no es Sí. accesible para nosotros. Entonces yo pienso que si yo no hubiera recibido a recursos, ayuda con un terapeuta, yo pienso que yo ahorita estuviera viviendo en las calles, tal vez estuviera sobrellevando mis problemas con alcohol o con drogas, porque el año pasado a mí me diagnosticaron, gracias a terapia, me diagnosticaron una condición mental que se llama TOC, en español se llama TOC y en inglés se llama OCD, que es un problema, el cerebro esa condición mental es porque el cerebro tiene un problema de comunicación. Entonces, un problema de transmitir la serotonina a otra parte del cerebro que te produce la concentración. Entonces, si tú careces de eso, si careces de la concentración, ¿qué es lo contrario a la concentración? Es la no concentración, la incertidumbre, el miedo. Entonces, el cerebro tiene un problema de comunicación, pues produce muchos pensamientos intrusivos. Pensamientos intrusivos son pensamientos que no son tuyos, Ujú. que tú no quieres, pero te los da. Y como tú no tienes la concentración, pues te provoca mucho pánico, miedo. Entonces, cada persona con TOC tiene diferentes pensamientos intrusivos, los que le provocan una obsesión y les provoca una compulsión. Entonces, pues yo toda mi vida he vivido con TOC, pero yo no sabía que yo tenía esa condición mental hasta que yo fui a un terapeuta y fue cuando yo decidí, después de un año de estar en terapia, decidí que quería hablar con mi terapeuta sobre eso,
Yo completamente convencido de que me iba a decir, no sé de qué estás hablando, no sé de, no puedo ayudarte. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando hablo con mi terapeuta me menciona la palabra OCD, TOC, y entonces es cuando yo aprendo que hay miles de personas alrededor del mundo viviendo con TOC. Es una condición mental, un desorden mental muy doloroso. Las personas con TOC tienen muchos pensamientos suicidas y sus vidas es una condición mental muy desgastante. Y es una de las características que los terapistas identifican para diagnosticar con TOC. Pero bueno, creo que estoy hablando mucho. Pero no, es genial lo que estás diciendo porque estabas hablando de que los inmigrantes ponen, o muchos latinos en general, ponen la salud mental como que como último, ¿no? No es importante, vas a estar bien, a pesar de que hay recursos como el que encontraste tú, que era para inmigrantes, ¿no? Así que es muy importante poner la salud mental como prioridad. Yo también lo digo por experiencia. Así que no tengan miedo a las terapias, son muy buenas y pueden identificar un diagnóstico como el que te